frente a Rafael Calzada, ¿no? Exacto, esta es la plazoleta de la Amistad, que es un lugar emblemático. ¿Hace cuántos años que estás acá? De toda la vida. De toda la vida. Conozco la historia. Te apasiona la historia. Me apasiona y bueno, obviamente también me considero parte de la historia de la... Bien, estamos en un nuevo capítulo de Los Buscadores. Hoy en la zona sur del conurbano bonaerense, estamos en el partido de Almirante Brown. Estamos en la localidad de Rafael Calzada. Un capítulo atípico hoy, un capítulo distinto porque no estamos con los conductores habituales, con Alejandro Enrique o con Gastón Mercado, sino que hoy tenemos un capítulo diferente. Estamos alejados de La Matanza y nos vamos a descubrir una historia interesante hoy de la mano de un profesor de historia de la zona. Con ustedes, Sergio Vallejos. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, primero que nada, muchas gracias por acercarse a nuestra querida Rafael Calzada. Y bueno, la idea es darles un poco a toda la gente que lo sigue, acercarlos, introducirlo a lo que es la historia de nuestra localidad. Rafael Calzada se funda en el año 1909 por obra de un emprendedor. Argentina, segunda mitad del siglo XIX, tierra de oportunidades, que atraía a muchos hombres y mujeres deseosos de progresar, y uno de ellos fue el doctor Rafael Calzada. El doctor Rafael Calzada, que fue un abogado, escritor, jurisconsulto, y además un hombre que se dedicó a lo largo de su vida a generar varios emprendimientos poblacionales en la Argentina. Y bueno, él adquiere estas tierras como parte de pago de honorarios de uno de sus clientes, un tambero de la zona. Ahí construye su mansión, que llamó La Celia, en honor de su esposa, Celia Peña. Y luego, bueno, el ferrocarril instala la estación y empiezan los primeros loteos de tierras. El ferrocarril, año 1909. 1909, exacto. Julio de 1909 se inaugura la estación, se inaugura oficialmente Villa Calzada, Villa Rafael Calzada, que ese fue el nombre oficial. Y bueno, a partir de ahí comenzó todo lo que sería el proceso de poblamiento del casco histórico de la localidad. ¿Qué ramal es el del ferrocarril? El Roca, ramal Roca. Bien. Bueno, Rafael Calzada, como te había comentado, tuvo una historia muy particular, o sea, se hizo conocido por una historia muy particular, que fue haber intervenido en el primer caso de robo de cadáver, de profanación de un cadáver, que ocurrió en el año 1880, el cadáver de la señora Inés Indar de Dorrego, cuñada de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, fusilado en el año 1828. Los Indar Dorrego tenían una mansión enorme, imponente, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Como anécdota complementaria, mandó sellar todas las ventanas que daban a la Plaza Lavalle. Le pusieron una plaza con el nombre del fusilador de su cuñado. Y bueno, a la muerte de esta señora fue inhumada, como era tradición ya, o empezaba a ser tradición entre las familias de la clase alta porteña, en el cementerio de la Recoleta. Y a los pocos días recibe la familia una nota diciendo que su cadáver había sido secuestrado y que si no se pagaba una determinada suma de dinero, 4 millones de pesos de la época, el cadáver no solamente no iba a ser devuelto, sino que ellos iban a encargar de dar a conocer la noticia de que las hijas de Inés Indar de Dorrego habían preferido el dinero que recuperar los restos de su madre. Obviamente esta noticia les causa conmoción, deciden pagar el rescate inmediatamente, pero uno de sus sobrinos, que tal vez mantuvo la calma en ese momento, sospechó del robo y dijo que tal vez hay algo raro, tal vez el féretro, pues él recordaba haber llevado el féretro pesado, que era muy difícil sacarlo. Entonces, ¿no estará escondido en otro lugar? Claro. Va a ver al comisario que correspondía a ese lugar, de apellido Pinedo, revisan el cementerio, efectivamente lo encuentran, y deciden tenerle una trampa a los secuestradores, ¿no? Fingir que
Iban a pagar, fijar un lugar de encuentro y así lo detienen. Estos secuestradores se hacían llamar los Caballeros de la Noche, estaban liderados por un joven de nacionalidad belga que se hacía pasar por un conde, así había logrado trabar amistad con varios jóvenes de clase alta y cuando se los acusa formalmente de profanación, contratan los servicios de Rafael Calzada, que se pone a leer el Código Civil de 1867, Vélez Sarsfield, y ahí ve que no existía el delito de profanación en ese Código Civil, por lo cual se los estaba acusando de un delito que no existía. Se los acusó de amenazas y extorsión, lo cual llevó a una pena de 2 años de cárcel, que era mucho menos de lo que se pedía. Y bueno, este caso tuvo gran impacto en la sociedad porteña de la época. Lo hicieron famoso a Rafael Calzada como abogado sagaz, inteligente, perspicaz. Y bueno, eso le generó una gran cantidad de clientes que le permitieron amasar una regular fortuna. Parte de esa fortuna se invirtió en compra de tierras en lo que es Rafael Calzada. ¿Calzada era parte de la elite porteña también? O Calzada, no, Calzada era zona de chacras, sí. Zona de chacras, de tamberos, de pequeños productores de frutas y hortalizas. Sí estaba cercana a Adrogué, que era un lugar de fin de semana, de descanso de la élite porteña. Ahí se encontraba el famoso Hotel Las Delicias, donde era habitual la presencia de Sarmiento, Pellegrini, más adelante Borges. Tanto Borges como Pellegrini tenían sus casas de fin de semana en Adrogué, que están todavía en pie. ¿Todavía se pueden ver? Sí, la casa de Carlos Pellegrini es una escuela, Carlos Pellegrini la dona al Estado Nacional, y la casa Borges fue expropiada por la municipalidad y convertida en museo justo enfrente de la Plaza Brown. O sea, Rafael Calzada era una zona periférica, digamos, dentro de lo que era el ámbito que frecuentaba la clase alta. Como todas las localidades que han surgido en esa época, ¿no? Como en lugares de fin de semana, de descanso, ¿no? De descanso, exacto. Si vos observás las casas más antiguas de la zona, la mayoría, por ejemplo, no tiene garage. Claro. Porque nadie tiene auto. El auto era un lujo de la época, era un juguete caro más que nada. Se movían en sulky. En carruaje y posteriormente en tranvía. Cuando surgió el tranvía, se convirtió en el primer medio de transporte. Y bueno, lo que fue en su momento un adelanto para la época fue el empedrado. Se traían los bloques de granito de la isla Martín García, y esa era parte del trabajo de los presos. Había cantera de granito, sacaban el granito y lo llevaban. Y bueno, se conservan en muchos lugares todavía las calles empedradas porque son también parte del patrimonio histórico de la localidad, del lugar. Bueno, estamos caminando por las calles de Rafael Calzada este domingo junto a Sergio, profesor de historia, ¿no? De historia y geografía. ¿En dónde? Trabajo bueno, en varias escuelas de la zona, en nivel superior el profesor en Adrogué y la Universidad de Loma de Zamora. Estas calles por las cuales estoy caminando las transité en mi infancia, de adolescencia y de hecho mi vida adulta, porque nunca me fui de Calzada. O sea, un apasionado de la historia, un conocedor de este lugar. ¿Y qué más nos puedes contar sobre esta localidad? Bueno, te decía también que el cementerio Calzada tiene una historia particular. En 1870 Buenos Aires fue afectada por una epidemia de fiebre amarilla que mató casi un cuarto de la población de la ciudad. Esta era una zona de chacras, campos, tambos, hubo muchos tamberos de origen vasco que se instalaron por la zona, y claro, que llevaban el producto de las frutas, las verduras a vender a Buenos Aires. En lo que hoy sería la avenida Hipólito Yrigoyen, por ahí se iba hasta la ciudad de Buenos Aires. Pero con la epidemia, obviamente, dejaron de ir. Pero además de dejar de ir, no tenían un lugar donde enterrar a sus muertos, ya que los únicos cementerios habilitados eran el llamado Cementerio Norte, hoy la Recoleta, sí, y después el Cementerio Sur, que es hoy el Cementerio de la Chacarita. Ante esa situación, se recurrió a la iglesia, un sacerdote bendijo un campo baldío, que pasó a ser denominado Camposanto. Camposanto era una tierra consagrada que permitía la inhumación. Y así surge el cementerio de Calzada. En la parte antigua del cementerio, las tumbas son de 1870 aproximadamente, que es la época de la epidemia. Bueno, eso después se fue agrandando y es mucho más grande el cementerio. Ahí está enterrado Rafael Calzada. Bueno, hay varias personalidades destacadas de la zona que están enterradas.
Está la Plaza 25 de Mayo. ¿Es la plaza principal, digamos? Es la plaza emblemática de Rafael Calzada. La noto un tanto alejada de la estación de Rafael Calzada. Claro, sí, sí. ¿Por qué es eso? Y porque en realidad cuando se funda Rafael Calzada, que era una localidad muy chica, la plazoleta, era la plazoleta La Amistad, la que observamos al principio. Está al lado de la estación. Claro, al lado de la estación. Después surge, o es creada este espacio verde que, reitero, se convirtió en la plaza emblemática, hoy un poco dejada de lado, como te decía, frente a otros emprendimientos que obviamente también son positivos para la zona, como el Polideportivo Municipal. Pero bueno, esta es la plaza simbólica de la localidad. Por esta calle se hacían los desfiles del 25 de mayo, del 9 de julio, se siguen haciendo a veces también, pero sí, esta digamos es la plaza más importante en cuanto a historia de la localidad. Los trenes venían gratis de Constitución para aquellos que querían participar, pues se subastaban las tierras, se subastaban al mejor postor. Eran tierras para la época muy baratas, muy económicas. Los loteos se siguieron haciendo hasta avanzada la década del 70, ya obviamente cada vez más alejado del centro, pero todo lo que es la parte urbana, la parte histórica, bueno, empezó todo su desarrollo como comunidad. En el año 1932 se funda la Sociedad de Fomento, se funda el Club Social y Deportivo Villa Calzada, que son ambas instituciones emblemáticas de la localidad. Llegan a Calzada la Congregación de Misioneros del Verbo Divino, que es una congregación religiosa de origen alemán. Venían escapando, digamos, de alguna manera de Alemania, porque había ciertas persecuciones religiosas contra los católicos, especialmente en el norte de Alemania, y compran tierras que están sobre la avenida San Martín. Ahí se construye la iglesia de la Santísima Trinidad, que es la iglesia Calzada, y bueno, comienza todo el desarrollo también de la labor educativa. Se funda el Instituto José Manuel Estrada, que era inicialmente, hasta el año 92 fue solamente de varones, después se hizo mixto. Otra institución educativa emblemática fue el Colegio Regina Apostolorum, el colegio de monjas, que eran, digamos, en mi época de adolescente, eran el colegio del Estrada de varones, el Regina de mujeres, y después estaba la escuela 54, que era la escuela mixta. Esas fueron las tres instituciones más importantes educativas de la zona, hasta que se funda el Instituto Almafuerte, que fue el primer colegio privado mixto de la zona, todos colegios que todavía están. Sí. Y eso es algo para destacar también, hay mucha abundancia de instituciones educativas. Aparte, el ferrocarril Roca es acceso directo a Constitución, entonces bueno, el acceso a Capital es relativamente cómodo, y eso también favoreció el rápido desarrollo urbano de la zona. Bueno, nos faltaba conocer uno de los lugares quizás más importantes de la zona. Estamos sobre la avenida San Martín, la avenida principal, aquí en Rafael Calzada, y estamos en la iglesia, ¿no? La iglesia de la Santísima Trinidad, Hermosa iglesia. Una hermosa iglesia, fundada allá por la década del 20, con la llegada de los misioneros de la Congregación del Verbo Divino, que huyendo de las persecuciones religiosas, de Alemania del Norte principalmente, llegaron a la Argentina, adquirieron una enorme cantidad de hectáreas, todo para aquella zona era conocida como el campo de los curas, se le decía. Eso, después se fue vendiendo de a poco, ¿no es cierto? Pero bueno, se mantiene la iglesia, el centro educativo, que es el Instituto José Manuel Estrada, nivel inicial, nivel primario y secundario. Y bueno, también están alojados varios sacerdotes. Bueno, es un lugar central para la comunidad, ¿no es cierto? Además del centro religioso, es un importante centro cultural, un importante centro recreativo para todos los habitantes de la zona. Lástima ver que no podemos entrar, está cerrado lamentablemente, pero podemos ver la arquitectura de la iglesia impresionante. Sí. ¿De qué año es esa iglesia? Esta iglesia es del año 1920. Predomina, es un tipo de arquitectura neogótica alemana, ya que la congregación era de origen alemán. Y como curiosidad te digo que hay una réplica exacta de esta iglesia en la localidad de Coronel Suárez.
ya que son la misma congregación y construyeron el mismo arquitecto, el mismo modelo, el mismo diseño, exactamente igual. ¿Y es un predio enorme? ¿Es un predio...? Es un predio que tiene, además de contener el centro educativo, tiene canchas de fútbol, lugares de recreación, quincho. Bueno, vienen los chicos de fines de semana a participar de diferentes actividades, tanto acá como enfrente está el Centro Scout, que también son lugares de recreación para todos los que forman parte de la comunidad Scout. Y sí, es un lugar histórico, central. Bueno, en lo personal es donde yo pasé toda mi educación primaria y secundaria, ¿no es cierto? Así que lo conozco muy bien. Sergio, contanos cómo es que sabés tanto de Calzada. Si bien toda tu vida viviste acá, como nos contaste, investigaste, ¿cómo es que sabés tanto de acá? Contanos. Y bueno, pues básicamente el trabajo del historiador es indagar. Indagar, preguntarse, averiguar, investigar. Yo me encontré con que había una gran carencia de material, de documentación. Mejor dicho, la documentación existía, pero no estaba difundida sobre la historia de la localidad. No solamente Calzada, sino de muchas localidades de la zona. Y bueno, como yo además de profesor de historia, soy profesor de geografía, me parece importante que los jóvenes conozcan también la historia de lo local. No necesariamente de ir primero a lo mundial, sino saber la historia del lugar donde uno vive, que es parte de la identidad. Entonces, bueno, a partir de esas inquietudes empecé a indagar, participé en lo que fue la construcción del Museo de Rafael Calzada, que no teníamos un lugar de referencia, logramos hacer el museo con el aporte de muchos vecinos que aportaron fotos, documentación, anécdotas, inquietud permanente de buscar nuevo material, trabajos inéditos de Rafael Calzada, que además de abogado fue escritor, más que nada eso, ¿no? El tipo era de todo, abogado, escritor. Fue multifunción. Digamos, fue de todo. Un tipo importante para la época, ¿no? Sí, porque fue uno de los... A ver, hubo varios desarrolladores importantes en la Argentina poblacionales que vieron, reitero, la Argentina como tierra de oportunidades, entonces, bueno, vinieron a hacer la Argentina. Y en el caso de Rafael Calzada, reitero, no solamente en nuestra localidad, sino en otros lugares del país, como por ejemplo San Luis. Él fundó varias localidades, varios emprendimientos, que fue lo que hicieron algunos otros, ¿no? Pero en el caso de Rafael Calzada... O sea, aparte de fundar este pueblo, en su momento también fundó otros lugares, exactamente. Fue un gran viajero. Él viajó, por ejemplo, a Constantinopla, Egipto, Turquía. Un conocedor del mundo. Era un ciudadano del mundo. Y bueno, dejó plasmado gran parte de sus experiencias en diferentes obras, algunas que de hecho permanecen, se han conservado en el Museo de Calzada. Y bueno, fallece en el año 1929 y está sepultado en el cementerio local. ¿Tuvo hijos? No tuvo hijos, No tuvo descendencia. Esta mansión La Celina permaneció en pie hasta la década del 50, que es cuando se quema, se incendia. Y bueno, el terreno es vendido y solo permanece en pie la casa de los Caseros, que fue demolida en la década del 90 para construir una galería comercial. O sea, esto es, digamos, la parte que no solamente pasa acá, sino en muchos lugares que no hay una protección a los lugares históricos, porque, bueno, fue una mansión que para la época fue asombroso por la colección de objetos de arte que tenía, por lo avanzado de las instalaciones de la época. O sea, él puso todo acá. Puso gran parte de su fortuna, la dejó en Rafael Calzada para el desarrollo de la localidad. Para la gente que no conocía la historia de Calzada, no es solamente un nombre, hoy lo conocés, sabés quién fue Rafael Calzada, nos contó la historia hoy Sergio Vallejos, profesor de historia, conocedor de la zona. La verdad que un buscador más con nosotros hoy, te agradecemos el hecho de colaborar con este capítulo y que la gente sepa los orígenes, ¿no? No solamente del país o de otros lugares, sino de las localidades y los lugares donde uno está, que a veces no sabe. Bueno, muchas gracias a ustedes, reitero, por haber venido a visitarnos y bueno, a sus órdenes para cuando quieran volver.